que se dieron a la fuga al robar un vehículo fueron detenidos por la policía municipal. Última hora. Uruapan acaba de vibrar un violento robo en Opopeo, Salvador. Un Jetta gris, una mamá, un bebé, 3 pistoleros, un rescate improvisado y segundos después, persecución. Sí, así empezó todo. Un robo normal o eso parecía. La víctima, una mujer presa del pánico y a su lado su bebé, el miedo en sus ojos, la desesperación en sus manos y los 3 tipos detrás, armados, decididos, sin piedad. Era su carro, un Jetta gris. Su única salida era aferrarse a la vida. Lo que pasó, la escena es dura. La cámara lo captó. Esa cámara, Revolución 3.0, muestra el instante en que ella huye, corre, grita, sale del auto, el bebé en brazos. Segundos antes de que el ladrón lo arranque en reversa, la mamá se lanza, el bebé vuela de sus brazos, sangre fría, bronca pura. Ese video explotó en redes, gente enojada, indignada, exigiendo justicia y horas después, el Jetta aparece. No está abandonado, no está en un basurero, está en movimiento. Las cámaras del arco carretero C5 lo detectan. La persecución inicia, todo se acelera. Uruapan tiembla, cámaras, patrullas, alerta máxima. Y ahí está él, el presidente municipal, Carlos Alberto Manso Rodríguez. No esperó ni un minuto. Fue él quien encabezó el operativo. Él en persona. Con la bronca, con la decisión, con la fuerza, la persecución culmina en la colonia Lázaro Cárdenas. 3 bajan del auto, 2 hombres, una mujer, vienen armados. Fueron atrapados con el Jetta, ese mismo auto. ¿Cómo pasó todo? Por la alerta del C5, por la velocidad, por cámaras y coordinación, pero también por un grito de verdad. Carlos Manso llegó al lugar, bajó del vehículo, con la adrenalina al tope, y les soltó, para que sepan que está muy pelada andar aquí en Uruapan, para que vengan a su hacer chingaderas. No va a estar tan fácil que vengan aquí haciendo sus mamás. Palabras duras, directas, fue su advertencia, frente a los 3, delante de los vecinos, delante de cámaras. Esa frase se viralizó. Empezaron a llover aplausos. Gente gritaba, ¡sí se puede! Algunos temían que fuera excesivo. Otros aplaudían ese lenguaje de combate. Y ahí todo se escucha en vivo. Desde Presidencia Municipal se da la orden. La policía ya está en camino. Una coordinación impecable. C5 alerta primero. Luego refuerzos. Policía Municipal, Ejército con armas largas. Al menos 13 personas estaban involucradas. No solo los 3 detenidos. También había coches de choque. Y al final, un operativo brutal. Llega el reporte. Se impactan contra varios vehículos. Se atrincheran y se detienen. Pero no sin resistencia. Los agentes se cubren, apuntan. El momento es tenso. Al llegar, cámaras transmiten. Están llegando. A la derecha, abran camino. El ruido de sirenas corta el aire. Y se escucha el peso de lo que sucede. La transmisión en vivo tiembla. Voy sin batería. Ya casi llego. Se alcanza a sentir la urgencia. Están ahí, detrás del Edén. Un camión, patrullas. La gente observa. Los detenidos, 3, ya están a bordo en camioneta. Los cubren, los protegen. Presunción de inocencia. Pero también flagrancia, detención express. Arma larga y arma de fuego. Pruebas en video. Y no hay vuelta atrás. Los llevan al Ministerio Público. ¿Y el botín? El Jetta robado. Recuperado. Colisión frontal contra patrulla 133. Otro impacto contra unidad de refuerzo. Les cerraron el paso. Los pararon. En este carro venían, así relata un policía con voz crispada. Traían armas largas. No hay duda. El plan de robo fue violento. La acción fue agresiva. Los 3 detenidos, 2 hombres, una mujer, arma de uso exclusivo del ejército, lo que llaman
AR-47, AR-15, no lo sabemos, pero el mensaje es claro, no eran improvisados. Ahora los tres esperan ante el Ministerio Público con cargos graves, robo con violencia, portación de arma exclusiva, sin contar posibles vínculos con secuestro, homicidio o extorsión. El fiscal tiene tarea, pero hay más. El discurso del presidente municipal, imperativo, no abusen de su autoridad, no roben, no extorsionen, no cometan complicidad. Tiene el respaldo de los policías, van a mejorar salarios, van a premiar detenciones de alto impacto, se blindará a la policía, bono garantizado, herramientas nuevas, sigue la instrucción, honestidad o cero tolerancia. La gente opina, unos aplauden, otros preguntan, ¿será suficiente? ¿Durará? Uruapan quiere resultados, no quiere discursos, algo no cuadra, robo, persecución, captura, todo orquestado, too clean, nadie se escape, nadie avisó, nadie delató. ¿Y el presidente? ¿Se equivocó? ¿Se pasó? ¿Eligió bien el tono? La gente ya discute en redes. Ya sé que estaba el bebé, pero ¿era necesario echar la patrulla así? Estuvo chido ver al alcalde al tiro, pero ¿qué va a pasar hoy con los detenidos? Se abre la pregunta, ¿qué se oculta detrás de esa persecución perfecta? ¿Hay más involucrados? ¿Fuerzas oscuras? ¿O simple caso de delincuencia común? Las piezas ya están en la mesa, pero aún faltan respuestas. Detalles potentes que nadie vio. La madre, heroína improvisada. Los sospechosos, arteros, sinvergüenza. La policía, calibrada en llamas. El presidente, al frente, como en película de acción. Y ahora, el rumor, que hay una red más grande, que no era el primer robo, que los tres capturados tenían órdenes y que este no fue el caso final. ¿Qué pasará después? En la colonia ya se siente la tensión, barrios en alerta, vecinos vigilando y una pregunta que ronda en el aire. ¿Realmente atraparon a los culpables o solo a los mensajeros? De eso se trata. En la parte 2 se vienen las mentiras, coartadas frías, familiares inseguros, testigos mudos y el silencio que empieza a gritar. 3 detenidos, 2 hombres, una mujer, pero algo no cuadra. La historia parecía clara, un robo, una persecución, una captura, pero cuando empiezas a rascar, todo se empieza a desmoronar. Primero, ¿quiénes son estos 3? La policía los presenta como simples rateros, pero en sus redes hay señales, fotos con armas, autos de lujo, mensajes raros. ¿De dónde salieron? Uno de ellos, según vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, ya había sido detenido antes por robo, por amenazas, y había salido. La mujer, la detenida, tenía vínculos con un tipo de Morelia, que fue ejecutado hace 2 meses, y nadie quiso hablar. Silencio total. Luego vino la familia, los papás de uno de los detenidos. Llegaron llorando al MP. Gritaban que era inocente, que lo confundieron, que solo pasaban por ahí, pero los videos los muestran, armados, manejando el Jetta robado. Entonces, y la mamá de la detenida dijo algo que levantó sospechas. Mi hija no es una santa, pero no es secuestradora. ¿Quién dijo algo de secuestro? Nadie. Ella se delató. Luego están las armas, una de uso exclusivo del ejército, pero en el parte policial hay un vacío. No dice exactamente qué arma era, no dice si fue disparada, no dice si había huellas, y eso huele a problema legal. El Ministerio Público recibió a los 3, pero la carpeta de investigación se retrasó 12 horas. 12 horas. ¿Por qué? Porque faltaba el peritaje, porque no llegaban las pruebas. ¿Neta? Con video, con testigos, con armas. Dicen que se perdió una cadena de custodia, que uno de los policías tocó el arma sin guantes. Y eso puede tirar el caso. Los testigos. En la zona del arresto, varios vieron todo, pero nadie quiere declarar. Una señora lo dijo así: mire, yo vi cuando bajaron a los 3, vi cuando uno traía el fierro en la mano, pero no quiero líos. Y se metió a su casa. Otro, un joven de gorra,
Sí, pasaron por aquí, pero yo no vi quién manejaba. Mentira, las cámaras muestran lo contrario. Y nadie quiere hablar. ¿Por miedo o por algo más? Y después vino la bronca interna. Un agente de la policía municipal, bajo anonimato, soltó la bomba. Nos dijeron que eran 3, pero había otro auto. Un cuarto se peló. Sí, que uno se fugó y nadie lo está buscando. Ese dato no está en el parte oficial, pero otro agente lo confirma. Nosotros íbamos en la retaguardia. Vimos un Spark rojo que salió a toda velocidad. Alguien lo quiso seguir, pero nos ordenaron frenar. ¿Quién dio la orden? Nadie lo dice. Y ahí empieza la cadena de omisiones. El presidente municipal. Sí, se le vio valiente, se le vio al frente, pero su discurso ya empezó a levantar dudas. Se metió demasiado, violó el debido proceso, puso en riesgo la integridad del caso. Su frase se volvió viral para que sepan que está muy pelada andar aquí en Uruapan. Y sí, muchos lo aplaudieron, pero los abogados de los detenidos ya lo usan como argumento. Dicen que los expuso públicamente, que los prejuzgó y que eso contamina el juicio. Uno de ellos, el defensor de la mujer, dijo: el alcalde se quiere hacer el Rambo, pero mi clienta no tiene antecedentes, la van a dejar libre. Y si eso pasa, Uruapan arderá. La presión es real. Gente indignada. Familiares de víctimas de otros robos acuden al MP. Preguntan si entre los detenidos están los mismos que los asaltaron a ellos. Pero los expedientes no cuadran, no se cruzan. No hay huellas, no hay balas, no hay ADN. Solo hay rabia. Y cada vez más voces empiezan a señalar: esto huele a montaje, o a improvisación, o a encubrimiento. Y hay algo más. El vehículo, el Jetta, fue robado ese día. Sí, pero también aparece reportado en otra carpeta de hace 6 meses. ¿Cómo puede ser eso? ¿Estaba ya involucrado en otro delito? ¿O fue robado 2 veces? La placa tiene inconsistencias. En una base aparece como gris, en otra como azul. Y eso complica todo. La versión oficial tambalea. No hay claridad, no hay pruebas sólidas, solo coraje y un operativo que se vendió como perfecto, pero tiene huecos por todos lados. Y mientras tanto, la mamá del bebé permanece en silencio. No ha dado entrevistas, no ha salido en medios. Nadie la ha vuelto a ver. ¿Dónde está? ¿Tiene miedo? ¿La están cuidando? O peor, ¿la están callando? Porque hay una pregunta que nadie ha hecho. ¿Y si el robo fue armado? ¿Y si no fue casualidad? ¿Y si la víctima fue elegida? La fiscalía dice que investigará, pero todos sabemos cómo acaba eso. Una carpeta, un sello y olvido, hasta que pasa algo peor, hasta que alguien muere, hasta que alguien explota, hasta que ya es tarde. Esto apenas comienza. La verdad empieza a salir y lo que se ve no es bonito, porque cuando hay mentiras y omisiones, siempre hay un monstruo escondido, y cuando ese monstruo salga, Uruapan ya no será el mismo. El caso explotó, pero no por lo que ya sabíamos, sino por lo que se intentó esconder. Porque mientras todos hablaban del robo, de la persecución, de los detenidos, nadie vio lo que pasó en el lote baldío. 2 días después de la detención, vecinos de la colonia Sirimícuaro reportaron un olor fuerte, un hedor que picaba la nariz, un tufo a muerte. Llamaron al 911. Pensaban que era un animal, un perro muerto, un gato, algo. La patrulla llegó, un agente se bajó, se tapó la boca y se fue de espaldas. Ahí estaba, el cuerpo, tirado, semienterrado, cubierto con bolsas negras, pero el brazo salía, y el brazo tenía un tatuaje, un nombre, una fecha. El tatuaje decía Ezequiel 25:17, una cita bíblica, pero también una marca. Los forenses lo sacaron, lo limpiaron, lo miraron, un hombre, joven, tiros en la cabeza, manos atadas, ropa rota y una identificación en la bolsa trasera del pantalón. Nombre: Juan Daniel G. Edad: 26 años.
lugar de origen, Opopeo, sí, de donde fue el robo, del mismo lugar. La conexión era inmediata. La víctima fue ejecutada el mismo día del robo, a la misma hora, en la misma zona, pero nadie había dicho nada. ¿Quién era Juan Daniel? No era político, no era policía, era mecánico y, según sus vecinos, un chavo derecho, pero que se metía en pedos. Tenía antecedentes por riñas, una bronca con una banda local, pero nunca fue armado. Y alguien dijo algo más. Él sabía quién había robado el Jetta. Sí, lo dijo días antes, que unos morros lo iban a hacer, que iban con fierros, que traían el dato. ¿Quién se lo dijo? Nadie lo sabe, pero parece que habló de más. ¿Fue un ajuste? ¿Fue un testigo que sabían que iba a cantar? ¿Fue una víctima colateral? La fiscalía no ha dado respuestas, pero los rumores vuelan y los vecinos no tienen dudas. Lo silenciaron. Juan Daniel sabía demasiado y por eso lo callaron a tiros. El impacto fue inmediato. El hallazgo cambió todo. Ahora ya no era solo un robo, ni un operativo, ni un discurso viral. Ahora había un cadáver y una ejecución. Y eso enciende todas las alertas. Los peritos hablaron. El cuerpo tenía 2 impactos. Uno en la frente, uno en la nuca. Remate, dijeron. No fue accidente, fue ejecución. Tenía tierra en los pulmones. Significa que aún respiraba cuando lo enterraron. Eso duele, eso rompe, eso indigna. Y ahí vino la otra revelación. En su teléfono, sí, el de Juan Daniel, había mensajes, chats con un número registrado en WhatsApp, como el Chaparrito 38. Los mensajes eran claros. Ya lo tenemos. Va con la morra y el gordo. Mañana sale. Y luego, no me vayas a dejar tirado, güey. Si sale mal, ya sabes qué hacer. Eso fue el día anterior al robo. ¿Juan Daniel era parte del plan o fue el que lo filtró? ¿Fue traicionado? ¿Fue usado? La policía filtró que el número Chaparrito 38 coincide con uno de los detenidos, uno de los hombres, el más joven, el que manejaba el Jetta. Todo encaja, pero también se rompe, porque si uno de los detenidos hablaba con Juan Daniel, ¿por qué nadie lo mencionó? ¿Lo conocían? ¿Fueron amigos? ¿Cómplices? Y ahora lo más grave, en el lugar donde hallaron el cuerpo, también encontraron restos de ropa, que no eran de Juan Daniel, un pantalón de mezclilla, un brasier, una chamarra negra con manchas de sangre. ¿Hay más cuerpos? ¿Hay más víctimas? Se activó una búsqueda. Perros, drones, excavadoras, nada, todavía. Pero todos tienen miedo. Miedo de que ese baldío sea un campo de exterminio. La reacción de la familia. La mamá de Juan Daniel llegó al CEMEFO, se desmayó. Luego gritó: yo le dije que no se metiera con esos cabrones. Yo le dije que no confiara en nadie. Malditos, malditos todos. No quiso entrevistas, solo pidió justicia. Pero ya no confía en nadie. Dijo que días antes, Juan Daniel recibió amenazas, mensajes anónimos, llamadas en la madrugada, y que fue a denunciar, y que la fiscalía no lo quiso recibir. Le dijeron que no podían hacer nada si no había pruebas. Ahora las pruebas están en una bolsa negra, semienterradas, y en redes. El caso explotó. La imagen del cuerpo, el tatuaje, los mensajes, todo se filtró. Y ahora la gente exige más. Exige verdad, exige nombres, exige justicia, porque ya no se trata solo del Jetta, ni del bebé, ni del presidente valiente. Ahora es un caso de muerte, de ejecución, de silencio mortal. El horror ya está aquí y salió a la luz. Y aún falta lo peor, porque cuando el juicio empiece, se va a desatar el infierno. Todo listo para el juicio. Las cámaras encendidas, los medios afuera del juzgado, los 3 detenidos custodiados por 6 policías y el pueblo de Uruapan, esperando justicia. Pero lo que empezó como un caso claro, se empezó a desmoronar desde el primer minuto. La audiencia inicial fue un caos. El abogado defensor llegó con una carpeta gruesa, testimonios, registros médicos y una acusación. Mis clientes fueron golpeados.
fueron amenazados y lo peor, fueron detenidos sin orden de aprehensión. La fiscalía respondió. Se les capturó en flagrancia, con el arma, con el auto robado, con las cámaras del C5 grabando todo. Y ahí empezó el choque. Pero lo más fuerte vino después. La defensa presentó un video grabado desde un celular. Una toma lejana, pero clara. Uno de los policías le grita a uno de los detenidos mientras lo bajan del auto. «Bájate o te parto tu madre, cabrón». Y luego, un golpe, una patada. Ese video se filtró en redes y dividió opiniones. Unos decían, bien hecho, por ratero. Otros decían, eso contamina el proceso, pueden quedar libres. Y ese es el problema, la línea entre justicia y circo. El juez pidió calma, pidió tiempo, pero la presión social subía como espuma. El presidente municipal, Carlos Manso, volvió a hablar frente a medios, con voz dura. No vamos a permitir que estos delincuentes salgan por tecnicismos. El pueblo de Uruapan exige justicia, no excusas, pero sus palabras no cayeron bien en todos lados. Organizaciones de derechos humanos lo acusaron de presionar al Poder Judicial, de generar un juicio mediático. Y sí, tenían razón en algo. Cada paso de este caso ya no se resolvía en los tribunales, sino en las redes sociales. Y la prensa, como siempre, se volvió un show. Notas con títulos como Los tres del Jetta, Bebé robado, Justicia viral, Operativo Hollywood en Uruapan. Cada medio armaba su versión, cada noticiero editaba su ángulo y lo peor, se empezaron a filtrar audios de los acusados, grabaciones de la cárcel. Uno decía, nos van a querer colgar todo, hasta el muerto del baldío. Otro respondía, pues ya valimos, güey, el gordo no va a aguantar. ¿Quién filtró esos audios? Nadie sabe, pero se volvieron tendencia. Y ahora la opinión pública ya los había sentenciado. Pero en lo legal, nada estaba claro. El arma presentada como prueba no tenía huellas. El auto tenía huellas de al menos 5 personas distintas y ninguna era de los detenidos. Manipulación, negligencia. La defensa exigió que se revisaran las cámaras del C5, pero misteriosamente faltaban 12 minutos de grabación. Sí, 12 minutos clave. La fiscalía dijo que fue una falla del sistema, pero nadie les creyó. Y ahí se sumó otra voz. El general Nieto, secretario de Seguridad Pública, habló ante la prensa. Estamos investigando si hubo omisiones dentro de la corporación. Si hay elementos que encubrieron o alteraron evidencia, serán castigados. Eso confirmó lo que muchos ya temían, que algo más grande se estaba moviendo, que este caso no era solo un robo, porque ahora hay otra teoría, que el Jetta era un señuelo, que todo fue montado para encubrir otra operación, que Juan Daniel, el ejecutado, iba a hablar de un cargamento de armas que entró por Lázaro Cárdenas y que por eso lo mataron. El juicio, entonces, se volvió una bomba. La defensa quiere tirar todo. La fiscalía insiste. El juez está bajo presión. Y el pueblo dividido. Unos gritan, cárcel. Otros gritan, montaje. Y mientras tanto, los 3 detenidos están en prisión preventiva. Pero la audiencia intermedia se pospuso 3 veces. ¿Por qué? Porque faltan peritajes. Porque desaparecieron pruebas. Porque testigos claves no se han localizado. ¿Casualidad o sabotaje? Y mientras tanto, el presidente Manso no se detiene. Anuncia que va a crear un nuevo grupo élite, un escuadrón táctico, antirrobos, con drones, con armamento nuevo, con 0 tolerancia. Y de paso, pide presupuesto extra al Congreso local. Algunos lo ven como héroe, otros dicen que busca lanzarse a gobernador, pero lo que nadie puede negar es que se está moviendo y eso genera ruido fuerte, porque cada vez que él habla, el caso se calienta más y cada vez que el caso se calienta, la verdad se aleja. Entonces, ¿esto es justicia o es puro circo? ¿Vamos a conocer realmente la verdad
¿O ya estamos viendo una película escrita por los de arriba? Una cosa es segura, el juicio apenas comienza y alguien va a salir quemado. Ya pasó un mes, los reflectores se fueron, los medios callaron, el ruido bajó, pero la herida sigue abierta. Y lo peor, nadie ha pagado. Los 3 detenidos siguen en prisión preventiva, pero sin sentencia. El juicio se ha pospuesto 4 veces y la carpeta está llena de vacíos, huellas borradas, videos incompletos, testigos desaparecidos. La fiscalía se lava las manos, el juez se justifica y la defensa presiona. Uno de los detenidos ya pidió amparo y su abogado quiere sacarlo por violaciones al debido proceso. El otro dice que va a colaborar, pero no por justicia, sino para salvarse. Y la mujer, la tercera detenida, ya habló. Y lo que dijo es lo más fuerte de todo. Yo no robé el carro, yo solo iba con ellos. Pero uno de ellos sí conocía al muerto, sí sabía quién era Juan Daniel. Eso encendió las alarmas, porque hasta ahora nadie había dicho que lo conocían. Y si lo conocían, entonces no fue un robo cualquiera, fue algo personal. Algo dirigido, algo planeado. La fiscalía, obligada, abrió una nueva carpeta. Ahora investigan si Juan Daniel fue ejecutado por los mismos detenidos y si el robo del Jetta fue solo una pantalla para mover armas, gente o limpiar a un soplón. Pero la pregunta que nadie responde es, ¿quién los mandó? Porque alguien más está detrás y ese alguien sigue libre. Y la madre del bebé, la primera víctima, tampoco ha vuelto a hablar. Ni una sola palabra, ni un mensaje, ni una entrevista. Su familia dice que se fue del estado, que recibió amenazas, que la buscaron para silenciarla. ¿Quién? No lo dicen, pero ella ya no está. Sí, y su testimonio era clave. Y Juan Daniel, el ejecutado, se ha convertido en símbolo. En las paredes de Opopeo, alguien pintó: no fue un robo, fue una traición, justicia para Juan Daniel. Y la gente empezó a compartir su historia, a recordarlo, a no dejar que lo entierren 2 veces. Su mamá hizo una promesa frente a su tumba: no me voy a morir hasta que paguen todos. Y eso retumbó, porque lo dijo con odio, con lágrimas y con el alma rota. Y el presidente Manso sigue activo, pero ahora más cauteloso. Ya no grita en las cámaras, ya no persigue en vivo, ya no se lanza como Rambo. Lo bajaron desde arriba, desde el Estado. Le pidieron bajarle porque el caso se volvió incómodo, porque tocó intereses. Ahora habla de estrategias, de seguridad preventiva, de cámaras inteligentes, pero ya no menciona a los detenidos, ni a Juan Daniel, ni al Jetta. Y eso también es doloroso, porque mientras ellos guardan silencio, la impunidad habla más fuerte, porque no basta con capturar, hay que investigar, sentenciar y proteger a quienes denuncian, y nada de eso ha pasado. Lo único que queda es el recuerdo de una madre salvando a su bebé, el de un cuerpo enterrado en bolsas negras, el de 3 detenidos que quizá no fueron los únicos, y el de un pueblo que gritó fuerte, pero ya no confía en nadie. Y por eso esto no se puede olvidar, porque Uruapan no está blindado. Está dolido, porque la justicia, si no llega completa, no llega. Y porque si dejamos que este caso se apague, mañana le puede pasar a alguien más. Alguien como tú, como yo, como cualquiera. Así que comparte este video, comenta lo que piensas y mantente alerta, porque el siguiente operativo podría estar encubriendo algo peor. Y a la porres. Y si crees que esto fue fuerte, espera a ver lo que está pasando en Culiacán. Te lo cuento en el próximo video.